Sin la resurrección de Jesucristo, la fe de todo cristiano es en vano, pero el hecho es que Jesucristo ha resucitado de la tumba. Y podemos saber esto no solo por la realidad histórica de la resurrección, sino por el hecho de que las Escrituras del Antiguo Testamento también predijeron la resurrección del Mesías. Mientras discutimos cómo las Escrituras enseñan que Jesús moriría por nuestros pecados y resucitaría según las Escrituras. Bienvenidos de nuevo al programa de Radio Good Fight. Soy su anfitrión Chad Davidson de Good Fight Ministries, y en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo la resurrección de Jesucristo, pero no solo discutir el hecho de que Jesucristo fue predicho para venir y morir por sus pecados, de acuerdo con las Escrituras, pero también se predijo que iba a resucitar. Y para discutir este tema tan importante, conmigo como siempre es el fundador y presidente de los ministerios Good Fight y pastor de la capilla Esperanza Bendita, Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, Pastor Joe Schimmel. Sí, Chad, sabes que la tipología es como el latido del corazón de nuestra hermandad en muchos sentidos porque se trata de Jesús. Hay mucha tipología, pero las tipologías acerca de Jesús simplemente todas me impresionan. Y cuando dijiste, hey, vamos a hacer una de las tipologías de la resurrección, pensé, vale, tenemos un experimento interesante. Voy a dejar que describas ese experimento de una manera que vamos a compartir con vosotros para mantenerlo fresco para los dos. Amén. Y una de las cosas y la razón por la que estamos haciendo este video es porque cuando lo hacemos, así son una especie de improvisación aquí, en el sentido, bueno, no improvisación de las Escrituras, pero en el sentido de que ninguno de nosotros sabe qué escrituras queremos apelar referente a la resurrección. Y por lo que estamos realmente emocionados para que usted compruebe esto, pero antes de hacerlo, nos encantaría que usted eche un vistazo a este video. Es la publicidad de algo muy importante, específicamente para mí, teniendo en cuenta que vine al Señor después de ver este video. Guay. Nuestro video, ellos vendieron sus almas por el rock and roll. Aquí está. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a el exitoso documental que lo empezó todo. Él siempre solía hablar de algún diablo o algo estaba en él, ya sabes, y él no tenía ningún control sobre él. Mostrándote en detalle cómo los nombres más grandes de la música En realidad no lo estamos haciendo, se está haciendo solo. han vendido su alma. Él no era un showman, era un chamán. Estaba poseído. Vendieron sus almas por el rock and roll. Apóyanos adquiriéndola hoy en DVD o en streaming bajo demanda. Más información en el siguiente enlace o en goodfight.org. Alabado sea Dios por este video. Vendieron sus almas por el rock and roll. No solo porque yo llegué a la fe, sino también por aquellos que están preguntando. Mucha gente nos pregunta sobre la versión actualizada que publicaremos muy pronto. Joe ha estado trabajando incansablemente en ella. Estamos entusiasmados con ella. Pero el pastor Joe estará el viernes 2 de mayo en Bishop, California, haciendo una presentación en vivo de They Sold Their Souls for Rock and Roll. Será a las 6:30 en la Iglesia Bautista Calvary en 1100 West Lyon Street en Bishop, California. Se trata de una presentación en vivo, y Joe hablará de algunos de los artistas más antiguos que podrás ver en They Sold Their Souls for Rock and Roll, así como información actualizada sobre artistas contemporáneos como Taylor Swift, Billie Eilish y Kendrick Lamar. Puedes encontrar más información en goodfight.org, y si estás cerca de Bishop, cuéntaselo a tus amigos. Ahora, Joe. Con todo eso, estamos muy emocionados por este episodio específicamente, porque es diferente a otros episodios que hemos hecho en relación con la resurrección. Hemos tenido al Dr. Gary Habermas. Hemos hecho toda una serie sobre la resurrección. Imágenes anteriores también de la prueba de la resurrección. Usted ha hecho mensajes sobre esto en Blessed Hope Chapel en Simi Valley. Vamos a hacer un mensaje sobre ello pronto, el servicio de resurrección que viene. Pero, Joe, la razón de creo que es interesante, porque cuando lees 1 Corintios capítulo 15, si alguna vez quieres saber lo que es el Evangelio, vas a 1 Corintios capítulo 15. Obviamente tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio según, y se llega a ver el Evangelio del Reino, el Evangelion, la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Pero cuando llegas a 1 Corintios capítulo 15, que Pablo dice que si crees y que más, aférrate, a menos que creas en vano, que al final serás salvo. Y eso es que Jesucristo murió, de acuerdo con las Escrituras. Pero no solo dice eso, dice que al tercer día fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ahí está esa terminología de nuevo según las Escrituras. Y Joe
Hay antimisioneros por ahí, tipos como Tobias Singer, etcétera, que saldrán y dirán, en realidad, no hay nada sobre una figura mesiánica resucitando de entre los muertos. Y así, Joe, en este episodio, lo que queremos repasar con la audiencia aquí es el hecho de que las Escrituras realmente enseñan que Jesucristo, que es el Mesías, que vemos el cumplimiento, es en realidad el cumplimiento de algo escrito muchas veces en el Antiguo Testamento. Absolutamente. Ambos tenemos 4 minutos para nuestra tipología y luego 1 minuto para animar a los otros hermanos y a lo largo de esa tipología. Entonces Chad cambiará a su tipología y no sabemos quién está haciendo qué. Tenemos 4 o 5 alineados y tomaremos turnos. Probablemente no lleguemos muy lejos. Pero hay muchas escrituras claras a las que puedes acudir, como Isaías 53, que habla directamente de la muerte de Jesús, de su rechazo, y también que al final del 52 y luego del 53 vuelve a la vida y reparte el botín y demás. Hay escrituras muy claras sobre su muerte y resurrección. Sin embargo, estamos mirando a la tipología porque la mayoría de la gente no la mira cuando hablan de la resurrección de Cristo, y para mí hay algunas de las imágenes más poderosas. La tipología destruye el liberalismo. Si alguien pregunta sinceramente quién es Jesús y si resucitó de entre los muertos, esto no se puede inventar. Hay tantas imágenes que son tan sorprendentes que muestran que ha resucitado de entre los muertos, son imágenes de él. Y voy a tomar lo que creo que es uno muy interesante para empezar porque está ahí mismo en 1 Corintios 15. Y Pablo menciona en 1 Corintios 15 más tarde, la escritura donde Jesús, él habla de cómo Jesús es el primer fruto de entre los muertos y que le seguiremos en su venida y también estaremos entre esa cosecha de ese trigo que recoge, etc. Eso es muy asombroso porque nos está haciendo saber que el primer fruto es una imagen de Cristo. Y si te remontas a los días de la creación, el primer capítulo del Génesis, verás el primer día. El cosmos está creado de tal manera que Dios da una imagen de caos donde está vacío y tohu wabohu hay. El cosmos está vacío y vacante y la oscuridad está sobre él. Eso nos representa. Entonces Dios habla, hágase la luz. Ese es el Padre hablando. El Hijo aparece como luz. El Espíritu Santo flota en el agua. Es una nueva creación. El segundo día hay una separación del caos, el cosmos y los cielos, el firmamento, que es una imagen de la santificación. La luz se separa de las tinieblas al final del versículo 1 o día 1. Después el segundo y el tercer día tienes el surgimiento de la vida. Frutas, árboles y todo, ser replicado después de su especie con su semilla en ellos. Esa es una imagen de la nueva vida en el tercer día, y esto suena familiar. En el tercer día, Jesús, ¿qué? Se levantó de nuevo como el primer fruto, que se representa como el trigo. Esto es una locura porque dice que ha dado, y se va a poner un poco profundo, y solo me queda probablemente 1 minuto, ¿verdad? Se pone muy, muy profundo, sin embargo, porque cuando dice que ha dado el sol, la luna, y estas cosas para una comprensión de las estaciones de los tiempos, que está hablando en Génesis cuando Moisés escribe que se trataba de una imagen de los días de fiesta. Estas son imágenes del plan de salvación de Dios. Así que el primero, el tercer día, la vida surge, el trigo, todo lo demás, las primicias. Jesús es la primicia, dice Pablo, de los que resucitaron de entre los muertos. Aquí es donde viene la explicación. Pablo dice en 1 Corintios 5, versículo creo que 7, Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Así que Cristo es representado por el Cordero de Pascua y que se supone que es sin defecto varón. Jesús va a la cruz. El día de Pascua es algo asombroso. Lee el Evangelio, Juan. Ese día sufre como un cordero de Pascua. ¿Y luego qué? Al día siguiente, es decir, el domingo, tendrían lugar las primicias, y el sacerdote tomaría las primicias de la cosecha y las agitaría, y así se lo haría saber. Estos son los primeros frutos, garantizando que su cosecha está llegando. Y después, Jesús fue crucificado el viernes, el Cordero de Pascua, domingo por la mañana, las primicias, el día de las primicias, cuando están celebrando, el sacerdote está saludando. Jesús sale y está agitando las primicias, porque su resurrección es una imagen de lo que nos va a pasar a nosotros. Y dice, si creemos en Él, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así que ¡zas! Amén. Me gusta eso, un poco fuera de lo convencional. Voy a ir por algunos más fáciles, Joe. Y uno de mis favoritos es, obviamente, José. Ahora quiero mencionar un par de cosas y un par de elementos sobre la historia de José. Y de hecho vemos, incluso en la literatura rabínica, mirando hacia adelante, incluso antes de que Jesús viniera, ellos escribirían sobre una figura mesiánica que era el Mesías Ben José. Porque cuando miras la historia de José, José es rechazado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él es este hijo, un hijo muy amado por su padre, y sus propios hermanos lo arrojan a un pozo.
Y una de las cosas que es interesante, si lees en Mateo capítulo 26, creo que es el versículo 56, ves que Jesús dice, esto sucede para que se cumpla lo que dicen las Escrituras. Y así tienes a Jesús diciendo, todo esto está sucediendo, todo de lo que se habla está sucediendo, porque las Escrituras ya han dicho que esto iba a suceder. Y eso es importante por una serie de razones para entender y mirar y ver que, wow, estas Escrituras están prediciendo lo que Jesús también les dijo a sus propios discípulos que iba a suceder y lo que sucedió cuando se los dijo. Pedro estaba como, sí, cierto, nunca dejaré que eso suceda, Jesús. Y él dijo, hey, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás 3 veces. Así que tenemos eso. Pero volvamos a José para ver lo que ocurrió en la vida de José, y no solo lo que ocurrió, sino también cómo predijo y prefiguró lo que ocurriría en la resurrección. José es traicionado por sus propios hermanos, es arrojado a un pozo y entregado a los gentiles. ¿Qué le sucedió a Jesús? Arrojado a un pozo, entregado en manos de los gentiles. Es entregado a los romanos, y los romanos se lo llevan. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasó? No solo sus propios hermanos, sino su padre creyeron que estaba muerto. Incluso traen sangre para mostrar, diciendo, mira, está muerto. Pero entonces, ¿qué? Al final, vuelven a él. Sus propios hermanos vuelven a él porque hay hambre en la tierra y tienen que venir a los gentiles para recibirlo. Y cuando lo hacen, allí está su hermano al que no reconocen. Y de hecho, Isaías 53, que Joey ya mencionó como una clara profecía de las Escrituras. De hecho, incluso en Isaías 53 lo tiene siendo condenado a muerte, traspasado por nuestra transgresión, molido por nuestros pecados. Y dice que lo consideraron herido, golpeado por Dios, todo eso. Dice que verá a su descendencia. Eso es después de su muerte. Así que la resurrección es obviamente claramente implícita allí, incluso en Isaías 53, versículo 10. Pero entonces lo que sucede es que vienen a Él, y finalmente, una vez que lo reconocen, Él los alimenta y ellos vuelven a Él. Y lo que me encanta de esto es que vemos la resurrección de Jesucristo claramente mostrada en la historia de José. Pero también llegamos a ver el final de los tiempos, el eschatón, la realidad del hecho de que, como dice Romanos 11, citando a Zacarías, el hecho es que los suyos volverán a Él al final. Ellos pensarán que ha sido herido, golpeado por Dios, pero dirán que fue molido por nuestras iniquidades. Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Todos los pecados que cometimos fueron puestos sobre Él, y la fuente de limpieza se abre. Así que, no solo tenemos las profecías de lo que pasaría allí, la resurrección, sino que incluso tenemos el eschatón de los judíos regresando a Jesús al final. Amén. José fue uno de mis elegidos, pero tenía como 4 o 5. Hay tantos, pero solo diré un poco sobre eso, porque me encanta lo que compartiste, Chad, porque tenemos estos rejoiners de 1 minuto. Es simplemente asombroso cuando pones todo eso junto y piensas también cuando hablas de Judas traicionando a Jesús. Bueno, adivina quién fue el que traicionó a José. Fue Judas. Que Judas es el griego de Judá, nuestra interpretación inglés del griego. Interesante. Y como mencionaste, entregado a los gentiles. Y es interesante. También incluso la fosa. Es acusado falsamente cuando está trabajando y es un hombre justo y es acusado falsamente y termina en una fosa otra vez. Y luego se levanta de ese pozo, a la derecha, porque el faraón ve sus poderes milagrosos y lo saca de la fosa y sube a la derecha del faraón, como Jesús subió a su diestra del Padre. Y José da pan a todos los gentiles, y más tarde, como mencionaste, sus hermanos judíos vienen a él. Jesús está dando pan a los gentiles ahora mismo. Quiero decir, millones y millones y millones, cientos de millones de cristianos profesantes toman comunión cada semana y un día verán a aquel a quien traspasaron y recibirán la salvación que viene a través de Cristo. Eso es hermoso. Voy a pasar ahora a uno de mis tipos favoritos de todos los tiempos, no solo de la resurrección, pero uno de mis tipos favoritos. Y nos estamos perdiendo. En realidad estamos dejando de lado la fruta que cuelga bajo aquí, porque no estoy recibiendo él. Probablemente ya sabes quién, ¿verdad? Sí, lo sé. Tal vez nos explayemos sobre eso al final, pero es Isaac. Porque leemos en Hebreos capítulo 11 que cuando Abraham pensó que creyó que Dios sería capaz de resucitar a Isaac de entre los muertos, y cuando estaba dispuesto a darle muerte, sabía que la semilla iba a venir a través de Isaac. Creía que Dios era capaz de resucitar de entre los muertos. Dijo que recibió de vuelta en un tupas en el griego. Esa es la palabra de la que obtenemos tipología, una imagen de la resurrección. Esto es tan pesado, porque Dios le dice a Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, a quien amas. Es la primera vez que se menciona el amor y se le llama hijo único. La primera vez que se menciona el amor en el Nuevo Testamento es, este es mi hijo, a quien amo, y Dios dio a su hijo unigénito.
Dice, llévenlo a cierta montaña. ¿Por qué a cierto monte? Porque era el monte Moría, donde Jesús sería crucificado. Lo lleva a ese monte y lo pone sobre la leña. Isaac lleva la madera a la montaña, dice. Y Jesús llevó su leña a la misma montaña para ser crucificado por nosotros. Abraham va a darle muerte. Dios dice usando un ángel, él dijo, retén, no mates a tu hijo. Toma un carnero, un cordero macho, que también representa a Jesús, atrapado en la espesura, y lo mata en su lugar. Y luego, por cierto, se levanta y dice muy claramente, y es bastante poderoso, le hace saber que en el monte del Señor, el Señor le dice, el ángel del Señor le dice, se verá. Es decir, aquí mismo en este monte donde esto sucedió, va a ser visto en el futuro, y fue visto 2000 años después. Y la Biblia dice que el Evangelio fue predicado antes de tiempo a... Pablo declara esto en Gálatas a Abraham, y Jesús dijo, Abraham deseó ver mi día, y lo vio, y se alegró. Piensa en esto. Es asombroso. Así que cuando lo recibe de vuelta, es un tipo, es una imagen del Cordero de Dios, el Cordero macho con la corona de espinas, básicamente un Cordero macho siendo sacrificado en su lugar. Jesús, 2000 años más tarde, sería sacrificado en nuestro lugar, y la resurrección de Isaac es una imagen de la resurrección de Cristo, porque todos morimos en Él, resucitamos en Él, y esperamos nuestra resurrección en Él. Así que es demasiado hermoso todo esto. Mira, si eres un escéptico ahí fuera, no puedes huir de esto, no puedes esconderte. Es tan alucinante que todas estas imágenes de Cristo, todas estas historias diferentes, son tan robustas, destruye el pensamiento liberal, destruye a los escépticos. Todo el que tenga oídos para oír y ojos para ver, despierte. Jesús te ama, murió por ti y resucitó. ¿Y adivina qué día fue después de que Abraham comenzó su viaje para llevarlo arriba? Cuando resucitó, cuando Isaac resucitó allí, de la pila de leña, al tercer día, dice. ¿Sabes lo que me encanta, Joe? Recuerdo específicamente que estabas compartiendo el evangelio con un hombre judío mientras volábamos a Israel por primera vez. Llevamos a mi hijo, Ili, él estaba con nosotros. Y por cierto, a la gente siempre le preocupa viajar con bebés. Te puedo decir que uno de los momentos más fáciles es cuando son muy pequeños. Se quedan tranquilos mientras les estés dando de comer. Pero cuando viajamos a Israel, estabas compartiendo el evangelio con un hombre judío allí en el vuelo de regreso, o vuelo hacia allí. Y una de las cosas que señaló, y él estaba como, eso es interesante, porque vemos a Isaac como una imagen de la resurrección. Y si ustedes recuerdan 1 Corintios 15, donde empezamos todo esto, eso es lo que está argumentando, es que todos seremos resucitados y podemos saber esto más allá de una sombra de duda porque, ¿qué? Sabemos que Jesucristo resucitó, así que sabemos que hay una resurrección al final de los tiempos donde todos seremos resucitados, y es algo interesante cuando descubres eso, incluso ellos ayudan a tu apologética. Amén. Amén. Eso es tan Y impresionante. como Joe mencionó, voy a continuar con la fruta de fácil acceso. Y voy a continuar con eso porque estas son las palabras de Jesús. Y Jesús en Mateo capítulo 12, comenzando en el versículo 38, dice esto. Entonces algunos de los escribas y fariseos le dijeron, Maestro, queremos ver una señal tuya. Respondiendo él, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta, 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante por varias razones. 1. Si recuerdas en Juan capítulo 2, Jesús lo dejó muy claro cuando estaban mirando el templo y se maravillaban de él. Él dice, esto va a ser derribado, ¿verdad? Y luego dice, si derribas este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Y entonces qué pasó? ¿De qué estaba hablando? Lo dice ahí mismo en el contexto. Y sé que los testigos de Jehová odian eso, porque está muy claro si lees Romanos capítulo 10 y otros lugares que es Dios quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Sabemos que Jesús es Dios. Y cuando llegas a Juan 2, ves que dice que estaba hablando en el templo de su cuerpo, que resucitara. Y puedes ver que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba, que también es el Espíritu Santo, que Padre, Hijo y Espíritu Santo levantaron a Jesús de entre los muertos. Pero tenemos a Jonás. Y esto es algo que también me encanta de la tipología. Cuando miramos a Jonás, cuando miramos a Israel, cuando miramos a todos estos tipos diferentes, todos ellos en realidad fracasaron donde Jesús tiene éxito. Eso incluye a Adán con su tentación. Pero ves que Jesús es tentado y sin embargo sin pecado una y otra vez. Ves que Israel una y otra vez se supone que es una luz para los gentiles, pero el único que termina siendo una luz para los gentiles es finalmente Jesús. Es decir, Israel convirtiéndose en una nación, por supuesto que es una luz, pero Jesús es la figura mesiánica que muere y hace que los gentiles de todo el mundo adoren al Dios de Israel. Me encuentras al judío que murió antes del 70 DC.
Antes de que el templo fuera destruido, como el capítulo 9 de Daniel dejó claro que el pecado sería cortado y eliminado a la muerte del Mesías. Y que, encuéntrame al judío que causó esto antes del 70 DC, que murió y causó que el mundo entero adorara al Dios de Israel. Encuéntrame otro que no sea Jesús. Estarías buscando para siempre. Pero te diré esto, mira a Jonás. Él sale por desobediencia y sin embargo tienes a Jesús por obediencia. Él va a la cruz y sin embargo dice, esto será una señal y se levanta de nuevo. Y hay diferentes opiniones, pero ves que su alma desciende al Seol, el lugar de los muertos, y así me puedes convencer de cualquier manera. Dios hizo un milagro allí, pero sabemos que hizo un milagro de la resurrección y sabemos que Jesús apunta a esta cosa específica. Como Joe mencionó, al discutir la tipología de tu paz, no es bueno aferrarse a falsas esperanzas. Esto es lo que dicen las Escrituras. Jesús dijo que al mirar a Jonás se verían las señales de su resurrección. Sí, amén. Y notan que hemos estado usando muchas referencias del Nuevo Testamento, ya sea Primicias, Jonás, etc. Isaac en Hebreos capítulo 11. Piensa en Adán. Adán es una imagen de Cristo. Jesús es llamado el último Adán. Él es llamado el segundo Adán. Adán entra en un sueño profundo. El sueño es una metáfora de la muerte. Imagina la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios abre su costado y ¿qué va a salir? Sangre, y lo abre. Una cirugía cósmica, la primera anestesia. Esperemos que haya anestesia. Bueno, no hay dolor real en ese momento tal vez, así que tal vez hay un poco, porque el dolor aumentó, pero sus lados se abrieron y él saca no solo una costilla. Dice, hueso por hueso, carne por carne. Dice, así que tomó de su costado. La palabra hebrea significa costado. ¿Y luego qué? De su costado forma a la mujer. Entonces, Adán es resucitado o representado como volviendo. ¿Y luego qué recibe? A su esposa. Una hermosa Eva antes de la caída. Esa es una imagen de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando murió en la cruz, su costado fue abierto. De él salieron agua y sangre, que representan el nacimiento, y a través de eso viene su novia, porque él muere por su novia. Y esa es una imagen de Adán para conseguir su novia. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no? Es una gran imagen. Desde el principio está representando estas hermosas imágenes. Y me sorprende, porque lo que sucede es que ella gobierna con él. Ellos han de tener dominio sobre la tierra, y el nombre de los animales, etc. Como cuando Cristo regrese, su novia, reinaremos con él durante 1000 años. Esto es tan asombroso, pero todavía no le he visto el aviso de un minuto, así que voy a lanzar uno más aquí, que está ligado al servicio de comunión. Entonces, voy a irme extra bíblica en cuanto a la tradición que apunta a ella, que los judíos utilizan, que podría utilizar para compartir a la gente judía. Porque en esta época del año, muy pronto, cientos de miles, probablemente millones de judíos estarán celebrando el servicio de Pascua. Y lo que van a estar haciendo, van a conseguir un afikoman. Ni siquiera saben por qué lo hacen. Hablé con un rabino la primera vez que formé parte de un seder de Pascua para mostrar a Cristo. Le dije, oye, ¿por qué creen estos 3 pedazos de pan? Porque van a tomar el afikoman, 3 piezas de pan, 3 piezas de matzá, sin levadura, y los pondrán en sus propias cámaras. Pero sacarán la del medio, la partirán, la envolverán y la esconderán. Y quien lo encuentre al final del servicio, los niños van a buscarlo. Ese es el punto culminante del trato, porque reciben la recompensa, son bendecidos, reciben algún tipo de recompensa. Esta es una imagen tan poderosa, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, el del medio representaría al Hijo. Sacan el del medio, la matzá. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Está traspasado, ¿verdad? Está traspasado por nuestras transgresiones, magullado, herido por nuestras iniquidades, está despojado, por sus llagas somos sanados. Todo eso está en Isaías 53. Ellos lo quitan, lo rompen, así como crucificaron a Jesús en la cruz. Lo envuelven en tela de lino, como Jesús fue envuelto. Lo entierran, como Jesús fue enterrado y sepultado. Y quien encuentre a Jesús recibe una recompensa. Y vamos, esto no es un accidente, y me queda un minuto entero, me acabo de enterar. Así que amigos, esto es tan hermoso, podríamos seguir y seguir. Creo que acabamos de mencionar como 5 o 6 tipos de la parte superior de nuestros corazones y de nuestras mentes. Oré un poco antes de entrar aquí, y así, Chad, es tan robusto. Amén. Y amigos, queremos decirles una de mis cosas favoritas y voy a terminar con esto porque sé que no tenemos mucho tiempo. Pero aun cuando tratamos con profecías directas, y algunas veces estas profecías pueden ser encubiertas, donde las ves en el Nuevo Testamento, te quedas como, oh, eso es lo que era, ¿verdad? Después de Jesús es más fácil mirar atrás y decir, oh, no vimos eso. Y cuando miras el Salmo 22, específicamente con David, cuando lo repasas, él tiene sus pies traspasados. Lamento, ¿verdad? Es una canción de lamento, ¿verdad? Sí. Y tiene sus vestiduras siendo rasgadas, exactamente lo que las Escrituras dicen que le pasó a Jesús. Todo eso está pasando, pero luego es escatológico. Hay un final donde todos vienen y adoran al Señor.
Y hay un texto específico donde dice esto en el verso 22 del Salmo 22. Contaré de tu nombre a mis hermanos. Y si recuerdas las palabras de Jesús en Mateo 28, versículo 10, después de su resurrección, los discípulos huyen de la tumba. ¿Y qué viene a decir Jesús? Ve y diles a mis hermanos. Amén. Son 7, la semana completa de Dios. Amén. Así que amigos, nosotros queremos que vayan a contarles a los hermanos acerca de la resurrección. Háganles saber con toda certeza, no solo la realidad histórica, y tenemos esos episodios para ustedes, pero comprueben la realidad profética de lo que las Escrituras enseñan con respecto a Jesús. Amén. Sigan adelante en Jesús, amigos. Celebren a Cristo resucitado. Amén. Dios los bendiga. Hola, yo y Shimel aquí. Queremos agradecerles por vernos. También les animo a que no olviden suscribirse al canal de YouTube de Good Fight Ministries. Tenemos el contenido más asombroso. También tenemos el muy popular Good Fight Radio Show, donde examinamos todo tipo de cosas a la luz de las Escrituras, así como las noticias 511, que también es muy revelador. Y también tenemos alucinantes exposiciones en video que no verás en ningún otro sitio. Y nuestra estación de radio en línea 24 horas al día, 7 días a la semana, la red de radio Good Fight, así como mis sermones de Blessed Hope Chapel en el canal de YouTube de Blessed Hope Chapel. Así que gracias de nuevo. Nos vemos más tarde y solo oramos para que el Señor te bendiga ricamente mientras buscas su rostro. Dios los bendiga. Y el producto destacado de esta semana, Marvel y DC's War on God Part 3. Stanley, Dios y el Diablo.